comprarle la batería a este computador. Déjenme cambiar el modo duplicar. Ahí sí. Está ahora sí. Bien, el tema de hoy que vamos a trabajar hoy día y el día jueves tiene que ver con el presidencialismo en Chile. Ya, recuerden que este contenido ya está disponible para ustedes en Classroom como la pregunta esencial. Ya, vamos a abordar el presidencialismo en dos grandes partes. La primera va del 1925 1952 y cuando volvamos de vacaciones tiquitiquití vamos a abordar lo que es del 52 hasta el 73 cuando terminemos con la dictadura militar. ¿Ya? El objetivo de esta sesión es poder caracterizar el periodo de Chile conocido como presidencialismo, semana 22, del 6 al 9 de septiembre, como dirían los viejitos, del 2021. Bueno, ¿qué estuvimos hablando la semana que recién pasó? Hablamos sobre la Guerra Civil de 1891, hablamos sobre el parlamentarismo como concepto, qué estrategia ocupaban los parlamentarios para dominar al presidente y al ejecutivo. También hablamos un poquito sobre el primer gobierno de Arturo Alessandri Palma, qué importancia tuvo, cómo el río de sables termina impactando en el cambio de la legislación social y un cambio en el modo de que se hace la política, marcando o emergiendo un actor nuevo y clave que es el ejército. ¿Ya? Y por último hablamos de la cuestión social, sobre todo nos centramos en los problemas de vivienda, de higiene, y cómo también haciendo un cierto paralelismo de cómo estos problemas vuelven a estar vigentes, quizá con otro nombre, pero en esencia seguimos teniendo los mismos problemas. Algo similar que abordamos con el tema del centenario. Ahora bien, esto evidentemente es netamente para que ustedes ubiquen los carachos de los tipos, no se preocupen, no los vamos a preguntar en ninguna prueba, no soy tan mala clase como profe para preguntarte, ¿quién es este presidente? Olvídalo. No, qué lata. Ni siquiera, si yo no te los presento tampoco te los sabría. Yo los puedo ubicar así como porque me había obligado a estudiar los 5 años en la universidad, ¿cachai? Pero no. Emiliano Figueroa, Carlos Ibáñez. Esta época se llama época de la anarquía, colocamos el tío Marmaduke porque es el más icónico de esta época. Y Arturo Alessandri, que creo que en esta presentación no viene con su perro. Nos perdimos al perro Hulk. ¿Ah? En Gran Danés, el perrito Hulk, que salió en todas sus fotos, que era el perro era más grande que el presidente. ¿No? Pero más o menos para que se ubiquen quiénes gobernaron durante este tiempo. Este tema sí me importa que desarrollarlo porque es bien interesante, que tiene que ver con la Constitución del 25. La Constitución de 1925 va a marcar el fin del parlamentarismo y el comienzo del presidencialismo. Ya, aquí ustedes van a ver un cuadro, este cuadro no lo van a encontrar en ningún otro lado porque se me ocurrió a mí, haciendo de ocioso, fue como, ya, ¿cómo resumo todo esto en una diapositiva? Ya, y lo resumí en algunos puntos claves. Aquí está el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial y disposiciones generales o características generales que tiene. En cuanto al Ejecutivo, se va a establecer que el presidente va a durar 6 años en el cargo y será electo vía votación directa. ¿Qué significa eso? Que yo al momento de ir a votar, me pasan una hojita, salen los candidatos y yo marco mi candidato, cierro el voto, lo meto a la urna y ahí voté. El presidente tiene que ser electo por mayoría absoluta. Profesor, dime, estudiante imaginario, ¿qué significa mayoría absoluta? 50% más uno de los votos. Ejemplo, dime. Ya no. De hecho, 50% más uno hace referencia a que si, por ejemplo, el total de votos son 5 millones, debe obtener el 50%, 2 millones y medio, más uno. Y eso es mayoría absoluta. Mayoría gana, pero es mayoría absoluta. ¿Ya? Tiene que ser el 50% más uno de los votos. En caso de que no se logre la mayoría absoluta, lo que se tiene que hacer es que el Congreso va a tomar la decisión y es el Congreso quien va a designar al presidente. Por lo general, en este caso, lo que ocurre es que el Congreso ratifica la mayoría simple del que hubo una votación. Siempre que hay una votación, existe una mayoría simple. Por ejemplo, presidentes que fueron electos con mayoría simple. Salvador Allende el 70, Jorge Alessandri el 58. Ninguno de ellos dos logró el 50% más uno de los votos, pero sí lograron la mayoría y esa mayoría fue ratificada por el Congreso. Segundo, establece medidas para evitar caer en las malas prácticas del parlamentarismo. Ejemplo de esto es que si el Parlamento no aprueba la ley de presupuesto, que es una ley periódica, se va automáticamente a aprobar aunque el Congreso diga que no. Es decir, se te va a obligar al Congreso a ceder y a llegar a acuerdos con el presidente, y no al revés. ¿Ya? Y tercero,
El Ejecutivo, es decir, el poder comandado por el presidente, va a estar conformado por ministros, subsecretarios que son viceministros, ahí está la famosa Paula Daza, directores de servicios. Todos ellos son designados por el presidente. El Poder Legislativo está conformado por dos cámaras, los diputados y los senadores. Dos cámaras refiere a dos salas de votación. Los senadores son electos vía votación directa y los diputados vía sistema proporcional. ¿Ya? El sistema proporcional beneficia a los pactos y el sistema de votación directa beneficia a la persona. Y se establece la incompatibilidad del Parlamento. Eso significa que incompatibilidad parlamentaria, que es no puedo ser presidente y diputado al mismo tiempo, no puedo ser ministro ni senador al mismo tiempo. O sea, no puedo ser parlamentario y otro cargo al mismo tiempo. Tengo que elegir. Eso sigue hasta el día de hoy. Y en cuanto al Poder Judicial, se establece la jerarquía del Poder Judicial, en el fondo. Que este poder va a ser independiente y se establece la jerarquía que parte con la Corte Suprema, Corte de Apelaciones y todos los tribunales inferiores hacia abajo. Eso sigue hasta el día de hoy, de esa manera. Y a nivel general se establece que Chile es un Estado laico, es decir, no tiene religión de Estado. Puedo ser católico, protestante, mormón, judío, musulmán, testigo de Jehová, bahá'í, confucionista, tao, caníbal, lo que sea. Y se me va a permitir. Nada, todas esas cuestiones. ¿Ya? Solamente pueden votar los varones mayores de edad. Las mujeres aquí todavía no votan. Fuera. Solamente, y la mayoría de edad está establecida con los 21 años de edad. Como por ejemplo en países como Estados Unidos se mantienen. ¿Ya? Y el voto es secreto. ¿Ya? O sea, nadie sabe tú por quién votaste. Esa es la gran particularidad que tiene el sistema. Se aseguran libertades individuales, libertad de expresión, de prensa, de manifestación, de formar un partido político, ¿ya? Y se establece, defiende la igualdad ante la ley. Todos somos iguales ante la ley. No se importa si somos hombres, mujeres, gordos, flacos, altos, bajos, da lo mismo. Todos somos iguales ante la ley. Se crea el TRICEL, o el Tribunal Calificador de Elecciones, quien se preocupa que el proceso eleccionario se lleve de la manera correcta, que los candidatos cumplan con todos los requisitos que se establece, y también va de la mano la justicia electoral. ¿Ya? La justicia electoral es la que establece si esa persona que se postuló para ser candidato cumple con los requisitos para ser candidato. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué es lo que estaba pasando hoy día? Que si ustedes han visto noticias, se habrán dado cuenta que, por ejemplo, llegó un calado de la lista del pueblo, no pudo ser candidato a la presidencia porque habían como 20.000 firmas que fueron firmadas frente a un notario que estaba muerto. Cosas que pasan en Chile, que Junior Lorenzino no pudo ser porque perteneció por 3 semanas a un partido, al Partido de la Gente, que Marco Enríquez no pudo ser candidato, y hay un montón de gente que quería ser candidato parlamentario que quedaron impugnadas sus candidaturas y están ahora en proceso de apelación. Todo eso tiene que ver con el servicio electoral y con el Tribunal Calificador de Elecciones. Y Chile como país se divide en provincias y en comunas. Todavía no entramos a la división de región, provincia, comuna. Eso en cuanto a la Constitución del 33, esos son los, perdón, 25, esos son los aspectos más relevantes que tienen. ¿Ya? Y ustedes se dan cuenta de elementos que siguen vigentes hasta el día de hoy, por ejemplo, que hayan ministros, subsecretarios, directores de servicios, la incompatibilidad parlamentaria, un Estado laico, existe un tribunal calificador de elecciones, que hayan senadores y diputados, por ejemplo, eso se quiere cambiar, se quiere proponer que haya solamente una Cámara de Representantes, ¿ya? Para poder abaratar costos, cosas por el estilo. Ahora bien, otra institución clave que surge en esta época es la Contraloría General de la República. A más de alguno probablemente habrá escuchado hablar de Contralorito, que era una cuenta de Twitter de un loro azul que respondía dudas a la gente que era un servicio de la Contraloría. La Contraloría General de la República tiene dos funciones claves. La primera tiene que ver con fiscalizar los actos que desarrollan las autoridades. Todo acto que desarrolle una autoridad pública, sea del Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial, tiene que estar enmarcada en la ley. ¿Eso qué significa? Yo no puedo transgredir mi atribución. Por ejemplo, en la actualidad se establece que las leyes o los proyectos de ley que signifiquen un gasto público son atribución exclusiva del presidente de la República. Eso significa que si yo como parlamentario propongo una ley o un proyecto de ley que vaya en contra de eso, estoy transgrediendo mi función. Y la Contraloría me puede mandar un oficio, que en el fondo es un documento, una amonestación,
diciéndome que eso no me corresponde, no me compete. Eso hace la Contraloría. ¿Ya? ¿Cuáles son las cosas que yo puedo o no puedo hacer según mi cargo? Si yo soy presidente, si soy ministro, si soy secretario, si soy gobernador, lo que sea, el cargo que tenga. ¿Ya? Y todo eso está enmarcado en la Constitución. No es al azar, no es porque el Contralor diga, no, es que yo creo que esto no debería de ser así, sino que eso lo establece él. Y por último, también tenemos otra facultad que es una facultad fiscalizadora del ámbito económico, que las platas o los dineros que se destinen a una función se utilizan. Ejemplo, se destinaron 2.000 millones de pesos al municipio de Quillota para construir 3 consultorios. Estoy inventando. 2.000 millones de pesos. Ya, pues, y al final se ocuparon solamente 1.000 millones. ¿Y qué pasó con los otros 1.000? ¿Al bolsillo? De eso se preocupa la Contraloría. Oye, ya te pasaron 2.000 millones. ¿Dónde están los 2.000 millones? Muéstrame todo lo que gastaste en construir esto. Pero gastaste 1.000. Los otros 1.000, no, es que lo ocupamos para otra cosa. No, se devuelven. Multa, oficio. O bien tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo los devolví y de verdad tú muestras, aquí están devueltos. Listo, se acabó, no hay problema. En el fondo, la Contraloría, recuerden siempre, es un ente fiscalizador. Es como algo así como el inspector del colegio. Fiscaliza que las normas se cumplan. ¿Ya? Es como el inspector general, esa es su función. Andar ahí paqueando que en el fondo que las cosas se hagan como se deben y que se cumplan con todo lo que dice la ley. ¿Ya? Que lo pesquen o no lo pesquen, ya otra cosa. Pero bueno, esa es la idea de la Contraloría que surge el año 27 y es como el gran legado que nos dejaron estos primeros años de presidencialismo. Hasta ahí, dudas, consultas, preguntas, inquietudes, acotaciones, comentarios, improperios, funas, garabatos, palabrotas, exabruptos, accidentes. ¿Nada? Ya, avancemos con la que viene entonces. Ya, aquí nos podemos poner un poquito economista para nuestras cosas y vamos a hablar de la misión Kemmerer. La misión Kemmerer fue una misión extranjera que viene a Chile en el año 25 con la intención de modernizar la estructura económica del país. Chile, hasta antes de la misión Kemmerer, económicamente, digamos que funcionaba medio a la chilena. Cualquier banco podía imprimir dinero, cada banco podía imprimir el valor que quisiera el dinero, lo cual traía muchos problemas. Imagínate, no sé, yo tengo un banco y yo imprimo de 1, 10, 100 mil, 10.000. El teléfono que está acá, el tío teléfono que está acá, imprime en 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Es un cacho hacer la conversión porque quizás tienen valores diferentes y es todo un enredo. Así que la misión Kemmerer que estableció 3 elementos clave. El primero es la instalación del patrón oro. Patrón oro sigue ocupándose hasta el día de hoy en algunos casos, en los menos hoy día, pero lo que establecía en palabras simples es que todo el dinero que se imprime tiene que tener un respaldo en oro. Si yo imprimo 10.000 millones de pesos, tienen que tener ese respaldo de 10.000 millones en oro. Esto te explica por qué no es tan fácil llegar a imprimir dinero. Y es como, bueno, si nos falta plata, imprimamos dinero. No, no es tan fácil. Porque si no el dinero pierde su valor, si no mira a Venezuela. En Venezuela tienes que gastar 10 millones de bolívares para comprarte que sea un rollo de confort, un pack de 8 rollos de confort. Sí. De hecho, ir a comprarte una cerveza son como 5 millones de bolívares. Tenés que ir con una maleta con dinero para comprarte una cerveza. No es práctico. Imagínate lo que es, por ejemplo, te llega, no sé, te compraste una computadora, 3.000 millones de bolívares, ¿cachai? Y tenés que ir como con una maleta de estas grandes, esta maleta de viaje llena de plata, para pagar una computadora, ¿cachai? O sea, no compensa. Es por eso que se imprime dinero en pocas cantidades y siempre en relación al respaldo que yo tenga. El patrón oro hoy día no se utiliza. Hoy día el sustento del dinero que se imprime está dado en los activos que tiene el país. Activos son empresas, recursos naturales, recursos estratégicos. ¿Ya? De hecho, por ejemplo, si Chile entrara en una crisis económica muy grande, Chile podría vender Codelco y así pagar deudas. Chile podría vender sus yacimientos mineros que tiene o que están en territorio chileno. Supongamos que hay un yacimiento de oro gigantesco en territorio chileno y no es de nadie porque está en un territorio del Estado. El Estado puede vender ese yacimiento a una empresa extranjera, toma, te la vendo. Y así sacar plata. ¿Ya? Así que ese primer elemento es la instalación del patrón oro. El segundo es crear el Banco Central. Todos aquellos que tengan algún billete a mano, miren un billete.
No, sí, va a hacer lo que... O el billete el que sea de 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000 pesos, véanlo. Se van a dar cuenta que arribita dice Banco Central de Chile. ¿Ah? La moneda no necesita tanto ya el logo, pero antiguamente sí lo tenía. ¿Ya? El Banco Central es la única institución que va a existir en el país que tendrá la capacidad o la facultad de imprimir dinero y acuñar monedas. Bueno, en teoría hoy día las monedas no se acuñan en la casa de moneda, ni el dinero tampoco. El dinero sí creo que tenías que hacer en el Banco Central. Creo que tienen las prensas para hacer los billetes. Eso es los billetes que usaron estos billetes plásticos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el fondo, ¿por qué tienen ese nombre arriba? Porque es la única institución que está permitida hacer dinero. Antes de esto, como te comentaba en un comienzo, cualquier banco podía imprimir dinero, cualquier persona podía poner un banco. Si yo tenía plata, tenía una fortuna, podía colocar un banco y prestar dinero. Y cobrar la tasa de interés que yo quisiera. Algo así como los prestamistas que te pintan en las películas, cuando van las películas de cáncer o de mafiosos, que van a cobrar la deuda y van con unos matones que le rompen las piernas. Esa lógica. ¿Tenías esa lógica o ir a un banco? Y el banco no te va a quebrar las piernas, te va a quitar todo lo que tenéis, pero no te va a quebrar las piernas. ¿Qué es peor? ¿Cachai? De hecho, se crea el Banco Central porque el Banco Central solamente imprime dinero. Porque si yo imprimo mucho dinero, sin tener un respaldo, genero inflación. Si imprimo, si hay muy poco dinero circulando y no imprimo, genera una deflación o una estanflación que en el fondo que la economía se pare. Y ambos extremos son malos. Siempre hay que buscar el justo equilibrio de las cosas. ¿Ya? Por eso también el Banco Central define la política monetaria. Es decir, define si vamos a imprimir dinero o vamos a retirar dinero. Como método circulante. Método circulante comprando deuda. Cuando compro una deuda a la empresa, le meto efectivo a la empresa y la empresa tiene cómo pagar. ¿Cómo retiro? ¿Cómo retiro dinero? Yo emito un bono de deuda y la gente compra la deuda mía y la paga. Y así se ganan los intereses. Es un tema bien entretenido, pero no vamos a entrar acá. Pero para que sea una idea, en el fondo, para emitir dinero al sistema, compro deuda y para sacar dinero del sistema, vendo deuda. Que así es como ganan los grandes bancos, ganan dinero. Y el tercer elemento tiene que ver con la superintendencia de bancos. Cada vez que ustedes vean el nombre de superintendencia o Super Nintendo Chalmers, donde vean superintendencia o superintendente, es el que fiscaliza. La superintendencia es una institución fiscalizadora que va a ver que todo esté funcionando según como dice la ley. En este caso, la superintendencia de bancos va a ver que los bancos estén funcionando como tendrían que funcionar. Y eso significa que estén cobrando la tasa de interés que corresponde, que tengan la suficiente liquidez, que no estén en números rojos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque si un banco quiebra, se va a la quiebra, no tienes cómo recuperar tu dinero. Por eso es tan delicado que un banco quiebre, ¿ya? O desestabilizar tanto a los bancos, porque si el banco quiebra, no tiene cómo pagarte a ti lo que te debe, y en el fondo te tienes que ir a un juicio de remate y con los activos del banco tratar de recuperar parte de tu dinero. Así funciona el sistema. Dudas, consultas, preguntas, inquietudes que tengan. De hecho, por aquí tengo un billete para que vean que no estoy mintiendo con el tema del Banco Central. Como soy pobre, tengo un billete a Luca nomás. Esos son los billetes que no los conocía. No sé si, probablemente ustedes lo están viendo en modo espejo, pero ahí dice decir Banco Central de Chile. Abajito. ¿Qué de verdad ese? ¿Qué de verdad ese, no? ¿Ese si lo abriste? Sí, es real. ¿Ah? No. Se decía antiguamente que si tú lo apretabas y no recuperabas relativamente la forma, eran falsos. Estos billetes que son plásticos son mucho más difíciles de falsificar. De hecho, tienen muchas medidas. Por ejemplo, tienen acá el retrato contra luz, tienen acá una franjita con un hilo de plata. Tienen muchos elementos, detalles que lo hacen muy difíciles de copiar. No, yo tengo por aquí Lucas, así de pobre soy. Al menos tengo billete. Se lloraron, hermano. Ya, vamos a avanzar. Pregunto. No son más fáciles de perder, claro, son más resbaladisos. Sí, de hecho, tienes que tener mucho cuidado de contarlo más bien. Bueno, cuando se equivoca el tío del negocio, mejor para ti, ¿cachai? Pero si eres un niño honesto, lo devuelves. Claro, evidentemente. Si te lo ocurre en el medio de la nada y no hay nadie, mala suerte para ti. Marán dejó la changa.
No era volver a colocar 1.000 pesos al banco como, tío, se devolvieron 10.000 pesos. El carabinero te dice, llévatelo, déjate desear por lucas. O acabo que se lo dejen país. Ya. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre los militares en la política. Carlos Ibáñez al poder. El que está acá en esta caricatura es Emiliano Figueroa, que era el presidente entre el 25 y el 27. Emiliano Figueroa fue un presidente bastante títere, bastante goma y olvidable, porque no hizo mucho. De hecho, el que manejaba el país es el tipo que está abajo, Carlos Ibáñez del Campo. Parte de estos oficiales jóvenes del ejército que se preocuparon o que llevaron a cabo, perdón, el famosísimo ruido de sables. Ese proceso, se me está rajando. Se me está rajando el cable. Ahí, ¿ya? Carlos Ibáñez va a ocupar distintos cargos de ministro, inclusive siendo ministro del Interior, va a ser verdaderamente el presidente, ¿ya? A pesar de que de nombre no lo fuera. Llegó a tal el punto el poder de Ibáñez que en el año 1927 Emiliano Figueroa va a llamar a elecciones presidenciales adelantadas y va a proponer como candidato a Carlos Ibáñez, quien va a ganar con una mayoría abrumadora y se va a convertir en presidente de la República. Y es bien interesante porque es un militar que va a llegar a la presidencia de manera democrática, no como uno que llegó al año 73. No uno como que llegó al año 73. ¿Eh? Estimado. ¿Por qué en el tiempo actual un militar? No. No, de hecho no, porque legalmente no pueden. Recuerda que los militares no votan. Los militares se declaran abiertamente como... recordar la seguridad. Claro, y están completamente subordinados al poder civil y no tienen capacidad deliberativa, no tienen, en el fondo, no tienen voz. No tienen voz ni voto. Por eso fue tan criticado hace unos cuantos meses atrás que surgiera una declaración pública del ejército reclamando por un programa de la red que hicieron una parodia de todos los casos del Milico Gate, del Paco Gate, cosas por el estilo, que fueron de estos financiamientos truchos, de platas desviadas, malavidas. En el fondo ellos no tienen voz ni voto, ellos no pueden reclamar, porque a ellos no se les paga para eso. Bueno, se les paga en teoría para defender al país, que nunca va a pasar probablemente, y están jugando a la guerra. Y salen a trabajar solamente cuando hay catástrofes tipo terremotos, incendios, salen ahí a apagar la tierra, pero más que eso no hacen. Las cosas como son. Tengo a... no sé si eran con los como pelea de gallo. De hecho, eso que yo tengo amigos militares y familia militar y la tengo más con decirlo. O sea, no hacen nada. De hecho, le suben el sueldo los últimos 6 meses antes de jubilarse para ganar pensión más suculenta. Pensión que le pagamos todos nosotros, chiquillos, por si acaso. Ellos no ponen nada. Ponen el 5%. El resto lo ponemos nosotros. Y pregúntale al Estado si es que lo hace con nosotros. Yo soy un profesor honesto, pero poderoso. Vamos. Ven. ¿Qué cosa hizo Carlos Ibáñez? Creó a un amigo en tu camino, a la institución más maltratada en el último tiempo. Hasta hace bastante poco tiempo, de hecho, fuera de eso, hasta hace poco tiempo Carabineros era de las instituciones mejores evaluadas en Chile. Estoy hablando hasta unos 5 o 7 años atrás, era de las instituciones mejores evaluadas. Y a nivel mundial también creo que muchos tenían como ejemplo a... Sí, porque de hecho Carabineros era una institución muy bien vista por la sociedad. De hecho, la gente se sentía segura cuando hablaba de Carabineros, en el fondo. Era un motivo de orgullo, ¿ya? Hasta que se destapó todo, como se levantó la alfombra y se dieron todo el polvo que había bajo la alfombra y encontraron todos los problemas que existían, ¿ya? Bueno, ¿qué dice Carabineros? ¿Cómo? No entendí muy bien eso. Es que mira, lo que estaba contándole yo, Rafita, es que en el fondo vamos a hablar un poquito de la formación de Carabineros y también contextualizando y acercando un poquito a la actualidad. Recordar que hace unos 5 o 7 años atrás Carabineros era de las instituciones mejor vistas en Chile. Era una institución respetada por la sociedad, por la gente. Y fue cuando se fueron destapando todos estos casos de financiamiento ilegal, de platas mal habidas, desviadas, y también con el estallido social y toda la represión que hubo de manera excesiva, perdieron todo eso que habían ganado con el tiempo. ¿Ya? Sí. Bueno, Carabineros surge... Igual de corruptos que los carabineros de otros países, ¿no? Claro, algo por el estilo. ¿Ya? De hecho, Carabineros surge como una fuerza para mantener el orden público y el Estado de Derecho. ¿Qué significa eso?
Cuando nosotros nos desenvolvemos día a día, salimos a la calle, vamos a comprar el kiosco en la esquina, nos juntamos con los amigos en la plaza, jugamos una pichanga, salimos a carretear y venimos del carrete caminando, como niños buenos, cuando estamos ahí, nosotros estamos expuestos a cualquier situación que nos pueda pasar, que nos roben, que nos peguen o quizás cosas peores, ¿ya? Y es ahí donde entra a funcionar Carabineros, quien debe preocuparse de mantener el orden público, que el ambiente en el cual yo me desenvuelvo sea seguro. Cuando nos referimos a seguro, se refiere a seguridad en base al Estado de Derecho, que se me garanticen todos mis derechos básicos, mis derechos fundamentales, como el derecho a la vida, a la libertad de movimiento, a la libertad de movimiento de desplazamiento, de expresión, de manifestación, ¿ya? De sentirme en el fondo protegido y seguro. Lo interesante de Carabineros es que Carabineros surge principalmente por esta necesidad y se daban cuenta que el ejército no daba el ancho para esto, porque el ejército no está pensado para esto. El ejército está pensado para defenderte en caso de una guerra con un país externo. El ejército está pensado para defenderte en una guerra contra otro país, o en el peor de los casos, una guerra civil. No está pensado para, en el fondo, estar dirigiendo el tránsito y encontrar al niñito que se perdió, que se le perdió la mamá en el mall, ¿cachai? No, no está para eso. Parece que era Carabineros y Carabineros va a estar, en el fondo, bajo el alero, bajo el paraguas del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. No bajo el Ministerio de Defensa como están las Fuerzas Armadas. De hecho, es por eso que nosotros hablamos de Fuerzas Armadas y de orden público. El orden público va en específico acá, y bueno, y posteriormente va a surgir la PDI, que también va a estar medida ahí. ¿Ya? Y también, ¿qué otra obra en ese sentido hace Carlos Ibáñez? Crea LAN, Línea Aérea Nacional. Que en este momento original, en esta génesis, en este surgimiento, se llama Línea Aeropostal Santiago-Arica. Con el paso del tiempo se va a llamar LAN, después va a ser LAN Chile. Y hoy día nuevamente vuelve a ser LAN, pero hoy día es de parte de privados. De hecho, ahí Piñera tiene metida sus bracitos cortos por ahí. El LAN, ¿cachai? Creo que todavía. ¿Ya? Pero fíjense que, en el fondo, ¿por qué surge LAN? LAN surge por una necesidad de conectar al país. Chile, si ustedes miran un mapa, o han visto el mapa alguna vez en su vida, Chile es un país bastante largo y angosto. Por lo tanto, ir del centro a los extremos es bastante difícil. Te demoras tiempo. Si hoy día te demoras tiempo yendo en un bus, ojalá no sea turbus, chiquillo, en avión te demoras, también te demoras, pero mucho menos. ¿Ya? Y originalmente surge principalmente para mandar cartas o encomiendas, no surge para llevar pasajeros. En esos aviones no, ¿qué? Va el piloto, el copiloto y el envío. No es un avión de pasajeros como el que conocemos hoy en día. ¿Ya? O sea, esto fue evolucionando hasta llegar a ser lo que nosotros conocimos, quizás los que somos mayores conocimos como la en Chile. Una especie de delivery aéreo. Claro, como un AliExpress, pero, o un Chile Express. Algo así, o Starker, algo así. Es como esa lógica. Correo de Chile. Correo de Chile también, sí. Se surge con esa lógica, no surge con una lógica todavía de transporte de pasajeros. Eso va a ser más adelante en el tiempo. Y el fundador es el comodoro Arturo Merino Benítez, que es quien da el nombre al aeropuerto de este país. ¿Ya? Ya. Este episodio, chiquillos, si ustedes creen que los políticos actuales son corruptos, este es más corrupto todavía. Este es el Congreso Termal. El Congreso Termal recibe su nombre porque el presidente Ibáñez invitó a todos los líderes de los partidos políticos a las termas de Chillán. Así como, vamos un fin de semana de spa resort, así como baño con barro termal, así como tiradito en las termas, así como unas tinajas, así como todo político con la guatita, con el bulto abdominal crecido por la buena comida, así. No. Lo que hicieron en las termas de Chillán estos tipos fue cocinar en la elección parlamentaria de 1930. ¿Qué me refiero con cocinarla? Dijeron, ok, necesitamos 133 diputados y 45 senadores. Entonces, lo que vamos a hacer, estimados colegas, es que vamos a llevar solamente 133 candidatos a diputados y 45 candidatos a senadores. Así, todos los que vayan en la lista van a salir electos. Nada de competencia ni de votación. Y yo, como presidente, voy a avisar, voy a decir quién sí y quién no. Y al que no le guste, que se salga de esto. Por eso no está acá el Partido Comunista ni el Partido Socialista. El Congreso Termal debe ser de los episodios más corruptos y truchos de la historia de este país. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el presidente Ibáñez? Cocinó la elección parlamentaria de tal manera que
la lista de candidatos que iban a la elección coincidían con los cupos que estaban en juego. Así, todos los que fueron en la lista fueron electos congresistas. Y estuvieron todos felices comiendo perdices, y de esa manera el presidente Ibáñez tuvo un congreso a su medida para poder, en el fondo, asegurar una elección favorable. Y ahí están las cantidades de votos, chiquillos. Esta tabla por si acaso la saqué de Wikipedia, no tengo asco en decirlo. Esta tabla viene de Wikipedia, lo pueden buscar ahí también. Se dan cuenta los candidatos, los números de diputados y senadores. Este congreso va a durar hasta el año 1934, cuando se va a terminar con este congreso terrenal. ¿Ya? Así que es de verdad es como lo más trucho que yo he visto en mi vida. Ni los argentinos, mexicanos ni brasileños se atreven a tanto a arreglar de esta manera la elección. Ahora bien, antes de avanzar con la pregunta, quiero que miren la gráfica. Quiero que miren el gráfico. Si ustedes observan el gráfico, se van a dar cuenta que el gráfico tiene subidas y bajadas, así como. Eso sí, en el fondo sí funciona la economía. ¿Ya? Este gráfico, en el eje Y, que es el eje vertical, y luego es el eje de las de la ordenada, abscisas. Sí. Abscisas, y debajo de la ordenada, ¿cierto? Sí. El eje de las abscisas, que es el eje Y, te muestra los miles de toneladas de salitre que Chile exportaba por año. Y el eje de las ordenadas, que es el eje X, el horizontal, te muestra los años. 1910, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, hasta 32, aproximadamente. ¿Qué es lo interesante acá? Fíjense que aquí hay como flechitas que le marcan algunos hitos. La Primera Guerra Mundial baja, o tiene una estabilidad, y aquí está la crisis del 29, 32, 31, 30, 29. Vamos a marcarlo con un lapicito, mira. Pluma. 32, 31, 30, 29. Ahí. Ahí. Para que se hagan una idea, por ahí. 6 kilos de nuevo, le voy a cambiar el color. Para que se vea mejor. Vamos a colocar verde. 30, 29. Ahí. Nunca van a hacer una raya tan recta en mi vida, haciendo con el puntero. Ahí está el año 29. Fíjense lo que pasa con aproximadamente con la crisis. Ya venía cayendo, pero aquí se acelera la caída. Y se va al suelo. Ni la guerra mundial se atrevió tanto. ¿Por qué es importante ese gráfico? Porque recuerden que Chile, después de la guerra del Pacífico, obtuvo grandes yacimientos de salitre que se convirtieron en la principal fuente de ingreso económico para el país. Es decir, Chile obtenía gran parte de sus recursos como país a través de la exportación del salitre. Y si Chile no es capaz de exportar el salitre porque no se lo compran, el Estado chileno no recibe dinero. Al no recibir dinero, no tengo cómo llevar a cabo un programa de gobierno. No puedo llevar a cabo las obras públicas que yo como presidente le proponía al país. Ibáñez, como buen militar, era un excelente cosista, era un buen gobernante para hacer cosas. Programas de gobierno que tuvieran que ver con modernizar el país, construir obras públicas, repavimentar, alcantarillado, servicio eléctrico, cosas por el estilo. Y él con ese proyecto se gana la presidencia y la gente le compra y como, oh sí, presidente Ibáñez, lo seguimos hasta el infinito y más allá, como diría Buzz Lightyear. Pero el problema fue que la crisis del 29 lo dejó sin plata. Y al quedarse sin plata, ¿qué hace? Mirar para la esquina, porque no tiene de dónde sacar dinero. No puede hacer las obras públicas que quiere. Al no venderse la producción salitrera, hay otro problema. La gente que trabajaba en la salitrera se queda sin pega, porque las salitreras quiebran. Y entonces me veo más encima con gente cesante. Gente cesante que necesita comer, necesita pagar el dividendo, necesita que sus hijos se mantengan vivos, o su familia se mantenga viva. Y si no pueden trabajar, ¿cómo lo hacen? Si Chile no tiene otra capacidad de industria que no era la salitrera, ¿cómo lo hago? Porque además esa caída del salitre va a traer una caída del carbón, porque el carbón lo venían a las salitreras para hacer funcionar los hornos. Y al no haber salitre que exportar, los puertos también se quedan sin pega, porque no pueden exportar, no tienen que exportar hacia afuera.
De hecho, cuentan los relatos que los almacenes en Valparaíso y en otros puertos del norte estaban repletos de salitre que no podían vender. En el fondo genera un colapso del sistema económico, ¿ya? Y de esa manera Chile va a entrar en la crisis del 29, una crisis que parte en Estados Unidos, que después le pega a Europa, y cuando después de Europa le pega a Latinoamérica. ¿Por qué? Porque Europa le compraba materia prima a América Latina. Por ejemplo, el salitre, a los argentinos le compraban carne, le compraban trigo, y los argentinos también la pasaron mal porque también se quedaron con el trigo y la carne hasta el cogote y estaban aburridos de comer asado y pan. Pero por último podían comer carne, nosotros no teníamos ni eso. Nosotros no podíamos comer el salitre, porque el salitre ya lo ocupamos para producir lechuguitas, papas y tomate, pero teníamos para pagarle a la feria, al casero tenemos 1 kilo de papa, no teníamos plata ni para eso. No había plata ni para eso. Y de esa manera, chiquillos, vamos a entrar en la lógica de la crisis del 29 y ahora vamos a hablar de lo siguiente. Vamos a pasar una época de anarquía, como se llamaba un ex líder de la barra brava de la U. Según el tío Estefano, era de verdad, era un chipamocli más. Bien, la época de anarquía en Chile va entre el año 30 y 31, ¿ya? Que en el fondo es el momento de la historia cuando le pega a Chile la crisis del 29. La crisis del 29 en Chile pega en varias dimensiones. Una dimensión política, una dimensión social, una dimensión económica y una dimensión institucional. Bueno, si quieren saber qué significa anarquía, carencia de una estructura de poder estatal, así al menos lo voy a definir yo en esta clase. ¿Ya? Ahí está en este cuadrito acá, por si alguien lo quiere leer. Bueno, a nivel político, ¿qué es lo que pasó? A nivel político, nos vamos a encontrar una época de inestabilidad. ¿Por qué? Porque no hay gobierno que se mantenga si la gente está descontenta y no hay plata. O sea, la gente fue a presionar al presidente y comenzaron a sacar presidente. Presidente que llegaba, presidente que sacaba. Golpe de Estado que había, golpe de Estado que venía. Presidentes que duraron días, semanas, con suerte un mes, y les terminaban sacando y terminaban arrancando. ¿Ya? Así que fue una época de golpes de Estado, de renuncias sistemáticas, ¿ya? En el fondo, Chile era un despelote. Era un despelote mayúsculo porque no teníamos a nadie que fuera capaz de tomar las riendas y decir, ya, oh, su caballito, tranquilo, y apuntar hacia el norte. No. Estábamos en un momento de caos, de alteración, desesperados, tirábamos manotazos de ahogados para donde fuera, o sea, todo mal. ¿Ya? A nivel social hay un descontento social porque el Estado no es capaz de asegurarle lo mínimo a la gente. Y creo que más de alguna vez se los comenté. Cuando el Estado no es capaz de asegurarle un piso mínimo a la gente se molesta. Y la gente ya no tiene nada que perder. Y le da lo mismo perder su vida. Porque está en una situación límite. Cuando tú estás en una situación límite, no solamente a nivel quizás de esta índole, en todo sentido, te da lo mismo vivir o morir. Y es como, dice, te da lo mismo. Y la gente aquí ya no tenía miedo a nada. Estaban muriéndose de hambre. Algo por el estilo. Algo por el estilo, Rafita. Y eso genera un descontento social, genera manifestaciones, revueltas de la gente, que hacían más difícil el gobernar. Claro, o sea, en el fondo... O sea, mira, se le da el nombre de anarquía principalmente por la inestabilidad, porque no había un poder estructurado, sino que el poder iba y venía, iba y venía, iba y venía. ¿Ya? Sí, el nombre por lo general se da porque no hay como dicen, no hay un orden establecido, no hay un poder formal establecido que sea capaz de controlar la situación. Así que cada vez que pasaba cualquier cosa, ¡pah! Y explotaba, ¡pah! Y todo arrancaba. Pues llegaba una persona a sentarse. Algo puede ser una buena analogía ahí. De hecho, a nivel económico, nos vamos a encontrar con que las empresas salineras quebraron, la economía chilena se va al suelo y llega a tal nivel de que Chile se declara en quiebra. El país se declara quebrado, no tiene cómo pagar sus deudas. Somos el único país que tiene mejor sueldo de toda Latinoamérica.
Con el mejor sueldo de Latinoamérica, pero lo da solo para vivir. Es que el problema del sueldo, paréntesis, voy a hacer un paréntesis chiquillo para responderle a Rafa. El sueldo, claro, puede ser elevado, entre comillas, pero el punto es que el costo de vida también es elevado. Sí. Y ahí está el problema, porque, por ejemplo, en muchos países de Latinoamérica tú no gastas en pagar agua ni luz, porque son servicios gratuitos. No. ¿Ya? Quizás los servicios, no sé, de telefonía, internet son más económicos, son de menor calidad, pero más económicos. ¿Ya? El arriendo es más accesible. Y eso va haciendo que en el fondo, a pesar de que eso nos suene mal al oído, el punto es que no alcanza para el costo, el valor que tiene la vida en Chile. El valor que tiene la vida en Chile es semejante al coste de vida que tiene en un país europeo. Y no tenemos ni por asomo un sueldo cercano al europeo. El sueldo en Europa, el promedio, lo más bajo son 1.200 euros, que se deben ser cercanos a 1.000.000 de pesos. Pero los países europeos ya son primermundistas, un país tercermundista. Sí, pero es que nuestro costo de vida es de país de primer mundo. Ese es el punto. Es verdad. Ahí está el problema. Pero la evolución tecnológica es tercermundista. Por ejemplo, la mayoría de casos son de kilómetros tercermundistas, como las casas de llegado, que son casas especiales para gente que viene de otros países o gente que está en la pobreza. Sí, por ejemplo, ¿ya? Bueno, Chile volviendo al tema, Chile en esta época vive una época de inestabilidad, ya, económica, las empresas quiebran, la gente se queda sin trabajo, el país quiebra, no tiene cómo pagar sus deudas, ¿ya? Y a nivel institucional tenemos un total colapso de las instituciones republicanas. ¿Ya? México, que sea más peligroso en algunas partes, está en algunas partes al ganar, igual es un país más avanzado tecnológicamente porque está más cerca de Estados Unidos. Llega las cosas antes, más que nada. Llegan las cosas antes. Llegan más productos que acá en otras partes de Latinoamérica. Bueno, eso sí. ¿Ya? Eso sí. Bueno, y toda esta situación que está acá nos va a llevar a que se desarrollen, por ejemplo, estrategias como las ollas comunes, ¿ya? Donde la gente iba a llevar su platito y le echaban un poquito de poroto, fideos con salsa, lo que hubiese, para en el fondo mantenerse ahí vivo, alimentado. ¿Ya? Un ejemplo de esta época de anarquía es la República Socialista. Chile tuvo una experiencia socialista, de hecho, erróneamente algunos le llamaron como una república que Chile fue gobernado por los nazis, no es así, sino que se llama la República Socialista. De hecho fue una experiencia del año 32, ¿ya? Donde tras la caída del presidente Montero, vía golpe de Estado, asumen una junta militar comandada por un civil que era Carlos Dávila, y el personaje que iba acá era el tío Marmaduke, que está acá. Marmaduke Group, que está acá, este tipo. El tío Marmaduke, él era el comodoro del aire, en el fondo él era un oficial de la Fuerza Aérea. Y él intenta instalar en Chile una república de corte socialista, va a durar poquito tiempo, pero era interesante lo que proponía. Lo que proponía es que el socialismo es un paso previo al comunismo. Era como la etapa previa. ¿Ya? En este caso, lo que intenta es un gobierno de corte social. Va por ahí. Mira, aquí está, por ejemplo, lo que propone la República Socialista es asegurar alimento a todo hogar, alimento a todo, o sea, que todos tuviésemos comida en la casa, y condiciones mínimas para todos los ciudadanos. Eso significa tener una casa, tener un techito donde cubrirse, todas las necesidades básicas cubiertas. Esa era la gran propuesta que tenía el tío Marmaduke, ¿ya? Esto, de hecho, aquí hay un lema que probablemente sea de una elección posterior. Dice, esta ficha era como esta publicidad, esto es tipo panfleto, afiches que te entregaban flyers, ya de la elección. Dice, compañero, defiende tu derecho, tu pan y tu libertad. Ese Marmaduke Group, presidente, Eugenio Mate, senador. Vota por ellos. ¿Cachai? De hecho, ¿cuál es la gracia en el fondo? Fíjate en el discurso, defiende tu derecho, tu pan y tu libertad. O sea, fíjate la corrupción, la corrupción siempre está presente. Tu pan, o sea, en el fondo era prácticamente como defiende lo básico, compadre. ¿Ya? Finalmente, la experiencia de la República Socialista del tío Marmaduke fracasa por las presiones internas que existen dentro de la cúpula, dentro de
la junta militar que llega al poder, y sumado a eso que la clase política no le creía a Marmaduke, porque era como, no me vengáis a vender el cuento acá, compadre. ¿Ya? De hecho, no te creemos nada, así que te vamos a sacar. Lo sacaron, de hecho tienen varios gobiernos de corta duración, hasta que llegamos al punto en el cual el presidente de la Corte Suprema, Abraham Ollané, el que asume como presidente de la República interino, convoca elecciones y dice, ya, sé que acabemos con el chistecito, llamemos a elecciones serias y escojamos un candidato serio, y aquí van a escoger a Arturo Alessandri Palma, un viejo conocido que va a tener su segundo mandato. Y yo creo que con esto vamos a ir terminando por hoy, ya, para después dejarle el tiempo para explicar la pregunta esencial. El segundo gobierno del tío Alessandri, Arturo Alessandri viene a ordenar la casa, literalmente, es como ya. Tenemos la escoba, compadre, venimos a ordenar acá lo que está pasando en este país y vamos a tomar las riendas del asunto. A nivel político, va a darle fin al concurso termal llamando a elecciones parlamentarias en el año 1934, y también un hito que va a marcar es que va por primera vez a permitírsele a las mujeres votar en elecciones municipales. Este es el año 34 también, y es el primer derecho político de estos grandes que obtiene la mujer, poder votar en elecciones parlamentarias. El otro gran paso va a venir para la elección del año 52, cuando puedan votar por primera vez en elecciones presidenciales. ¿Ya? O sea, ahí viene el hito cuando la mujer por primera vez gana derecho político. O sea, puede ir a votar y escoger su alcalde. ¿Ya? A nivel económico, aquí juega un rol clave el ministro de Hacienda que nombra Arturo Alessandri, que es Gustavo Ross Santamaría. A él le llamaban el mago de las finanzas, así como... Sí, eso parece. No. Ah. Era cara como un Rafael Garay, ¿decís tú? Como, no. De hecho, ¿por qué? ¿Por qué se le llama el mago de las finanzas? Porque el tipo fue capaz de sacar de la quiebra a Chile y lograr que Chile comenzara a pagar su deuda. ¿Cómo lo hizo? Política, siempre se habla de política austera. Quizás te suene como apriétate el cinturón o déjate gastar en tonteras. ¿Ya? ¿Qué fue lo que hizo? Disminuir el gasto público, es decir, gastar menos, impulsar el desarrollo de actividad productiva. De hecho, creó la COVENSA, que es la Corporación de Ventas Nacional de Salitre y el Yodo, intentando darle un último impulso al salitre a ver si podía ganarnos algo. ¿Ya? Disminuyó, por ejemplo, el sueldo de los empleados fiscales, buscó en el fondo recortar por el lugar que se pudiera recortar en el fondo los gastos públicos y de esa manera comenzar a pagar deuda. En estos casos, en los casos de los países, siempre es importante dar la señal del pago de deuda. ¿Ya? A pesar de que la situación sea compleja, lo importante es pagar deuda, es pagar la deuda, de a poquito pero pagarla. Porque eso en el fondo demuestra que hay una intención, una señal de querer pagar y querer colocarse al día, y eso también te permite acceder a nuevos créditos, préstamos, consolidar deudas, y de esa manera lograr seguir adelante. De hecho, tras el segundo gobierno de Alessandri, Chile prácticamente queda saneado económicamente, no tiene con grandes deudas, y de esa manera vuelve a tomar un nuevo empuje, un nuevo aire el país, ¿ya? Y a nivel de defensa, el presidente Alessandri crea lo que son las milicias republicanas, que es un ejército paramilitar, es decir, que es paralelo al ejército, ¿ya? Formado por adherentes del gobierno de Alessandri para evitar un posible golpe de Estado. Ya en el fondo, ¿qué es lo que pensaban? Ok, todavía está el fantasma de Ibáñez por ahí dando vueltas, que quiere volver al poder, puede haber un golpe de Estado de los militares para sacar al presidente. Pues nosotros tenemos que defenderlo como sea. Y para eso creamos las milicias republicanas, que es un ejército paramilitar que va a terminar de disolverse el año 36 aproximadamente, cuando ya la cosa estaba más o menos estabilizada. Y además, crearon a lo que coloquialmente se les conoce como los RATI, que es la Policía de Investigaciones. ¿Ya? De hecho, de Carabineros, separaron el área que se dedicaba netamente a hacer la investigación de los procesos criminales, y ahí surge la famosísima PDI, porque también hoy día está enlodada con casos de malversación de fondos, platas mal habidas y cosas por el estilo. Y coloquialmente todos le decimos los RATI. De hecho, y son conocidos por ser como de todo, generalmente se dice que los carabineros son medios cabecitas de músculo y la PDI es la que piensa, ¿cachai? De hecho, por algo se dedican a hacer la investigación. Es como siempre ha existido ese estereotipo, ese estigma, ¿cachai? Y les pagan muy, muy bien también.
Sí. ¿Ya? Así que eso sería en cuanto a contenidos por hoy día, chiquillos. ¿Dudas, consultas, preguntas, inquietudes, acotaciones que tengan? Antes de mostrar la pregunta esencial. ¿No hay dudas, no hay preguntas, no hay consultas? Acá no. Denme un segundo. Busco otra grabación.